Eh, quiero eh, también leer una vez más para dar inicio al texto número 11 de este capítulo de Primera de Pedro 4. Eh, si alguno dice la palabra del Señor, habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Quiero en primer lugar eh, decir un par de palabras a propósito del título eh, del estudio que me ha correspondido eh, a través de este capítulo de la palabra del Señor. Y hay dos expresiones ahí, dos palabras en el título que creo que eh, es bueno decir algo de ellas. Cuando dice la palabra del Señor, escogidos o elegidos. Y sabemos nosotros que por la gracia infinita de nuestro Dios, nosotros tenemos la bendición incomparable de sabernos elegidos por la gracia y misericordia, ¿cierto?, de nuestro Dios. Y es más, dice su palabra el apóstol Pablo, allá en Efesios 4, 1, 4, dice que hemos sido elegidos o escogidos desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad. Entonces creo que solo eso sería suficiente para que nosotros seamos personas eh, como creyentes verdaderamente con un corazón henchido de gratitud al Señor y que eso se pueda reflejar, ¿cierto?, en nuestro diario vivir y en el servicio que le damos al Señor. Y también, ¿cierto? El título nos habla de que nos ha elegido para ser administradores. Y una de las cosas que nosotros, que todo cristiano debe tener presente siempre, que nosotros somos llamados con un propósito. Y eso creo que si estuviera claro en la mente, en el corazón de cada creyente, sería tal vez muy diferente la realidad de la iglesia, en todo lugar, porque hemos sido llamados, ¿cierto?, con un propósito, un propósito de que nosotros lo podemos, ¿cierto?, interpretar o que abarca mucho. ¿M? Em, por supuesto, en primer lugar, para ser sus hijos y luego para servir, para servir al Señor em, y, y para buscar las almas, ¿cierto? Que el Señor espera que cada uno de nosotros podamos cumplir ese ministerio también. Entonces, creo que el título en sí ya tiene, ¿cierto?, un contenido muy importante y que nos quiere el Señor llamar la atención. Escogidos para ser administradores y padecer como cristianos. Eh, Contempla todo este capítulo de Primera de Pedro 4, que son 19 versículos. Y lo primero, ¿cierto? Eh, los primeros 4 versículos, el sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios. Y bueno, eso en el sentido práctico, yo creo que es de alguna manera
eso es así. Pero para eso creo que es importante que nosotros asumamos y que sepamos interpretar verdaderamente, ¿cierto?, de que eh, si hay eh, adversidad que siempre va a estar de una u otra manera, entonces podamos mirar, tener una mirada, ¿cierto?, espiritual, mm, no quejumbrosa, sino una mirada espiritual. En este pasaje de la Biblia, Pedro dejó claro que cuando la vida se presentaba fácil, existía el peligro de dejarse llevar por una forma de pensar que considerara como si cada bendición de la vida nos fuera debida. Es decir, que por el solo hecho de ser hijos de Dios, entonces teníamos que estar solamente rodeados, ¿cierto?, de bendiciones como algo natural que nosotros debemos esperar. Y creo que, ¿cierto?, eh, debemos saber que las bendiciones, ¿cierto?, son fruto, son un fruto de fidelidad, un fruto de servicio, ¿cierto? Un fruto de perseverancia, de todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Y así podemos entonces llegar a un punto en el que no apreciamos o no valoramos nuestra vida como debiéramos. Es decir, si nosotros esperamos, es cierto que las bendiciones lleguen porque es normal y natural que tienen que llegar, entonces eso obraría, cierto, negativamente en nuestras vidas, porque no apreciaríamos o valoraríamos nuestra vida como debiéramos. Pero como cristianos, ¿qué valor asignamos a nuestra vida? Dios permite que sus hijos sufran para guardarnos del pecado, ¿m? Y para enseñarnos el valor apropiado de la vida. ¿M? Aprender, ¿cierto?, a valorar verdaderamente, ¿cierto?, eh, que en primer lugar Dios en su gracia y en su misericordia nos trajo a esta vida, Él nos dio vida y Él nos sostiene cada día, por Él es que vivimos, por Él es que somos y permanecemos. Entonces, eh, que sepamos darle un valor apropiado verdaderamente a la vida. Con frecuencia oímos a muchos jóvenes decir que han hecho esto o aquello para encontrar una nueva dirección para sus vidas. ¿Mm? Eh, pero claro, bien sabemos nosotros, ¿cierto?, que eh, el Señor, por medio de sus enseñanzas, Él, ¿cierto?, nos muestra claramente, ¿cierto?, el camino para seguirle a Él, para ir con Él, para permanecer en Él, ¿cierto? Y de esa manera el Señor obrará sin duda, como lo hemos vivido y comprobado, en la protección del Señor. El rey David descubrió esta realidad cuando escribió allí en el Salmo 66 y versículo 10, que dice, porque tú me probaste, oh Dios, ensayástenos como se afina la plata. Dios nos somete a prueba para acercarnos a Él, para darnos una nueva dirección y un empuje para la vida. Este es, pues, el propósito del sufrimiento. Eh, el apóstol Pedro menciona varias veces y otros escritores respecto, ¿cierto?, de cómo es que somos probados como el oro, como la plata, y, y bueno, eso nosotros con la ayuda del Señor tenemos que asumirlo y asumirlo positivamente.
Por eso entonces en este capítulo, en el versículo 1, dice la palabra del Señor, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Mm. Refiriéndose, por supuesto, a la persona del Señor Jesucristo y su obra, ¿cierto?, de redención para cada uno de nosotros. Vosotros también entonces estáis armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Y este texto eh, hay que acompañarlo de el texto que está en el capítulo anterior, capítulo 3 y versículo 18, que dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, creo que ambos textos, es cierto, llevan el mismo pensamiento y, cierto, analizarlos eh, juntos, creo que nos da mayor claridad. Por eso que deben considerarse juntos. Y aquí tenemos nuevamente un recordatorio de que en su cuerpo humano, Cristo no solo soportó el dolor, sino que también fue conducido a muerte. La verdad es que a nosotros, ¿cierto? Nos eh, siempre nos hace reflexionar todo lo que significó, ¿cierto?, el sacrificio de Cristo. Y eso, por supuesto, que para nosotros es algo muy fuerte. Y, y bueno, pero también nosotros tenemos que tener presente que el sacrificio de Cristo va más allá. No solo fue sufrimiento, sino que tuvo que experimentar, ¿cierto?, la muerte. Hace muchos años se publicó un libro titulado Cuando Dios murió. Y esto me hace recordar que en una oportunidad eh, una persona que tiene otra forma de interpretar la palabra del Señor, entonces le escuché que dijo, bueno, pero el Dios que ustedes creen estuvo muerto. ¿Mm? Estuvo muerto 3 días. Y, y bueno, muchos piensan así y muchos interpretan así. Pero eh, por eso fue titulado ese libro, eh, Cuando Cristo murió, como expresión de la teología que proclamó que Dios había muerto, tal como hicimos ese entonces, en esa oportunidad, reafirmamos hoy que Dios nunca murió, que Él no está muerto y que ni siquiera nunca ha estado enfermo. Cristo fue el que murió en su cuerpo humano. ¿Mm? Si bien es cierto, Cristo murió, pero en su cuerpo humano. Aquel cuerpo que asumió al nacer en Belén. Allí Él, cierto, eh, se humanó, nació de mujer, al igual que cada uno de nosotros. Él nació como hombre, eh, pero él nunca dejó de ser Dios. ¿M? Y, y por el Espíritu, cierto, que le engendró. Él, cierto, siempre fue Dios. Y quien murió fue eh, ese hombre que nació en Belén. El escritor de la epístola a los hebreos dijo que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Allí en Hebreos 4:15, tentado en todo conforme a nuestra semejanza,
pero sin pecado. Y eso es lo que prevalece y eso es lo que nos declara la enseñanza, lo que nos dice la doctrina, ¿cierto? Cristiana. Él sabía lo que era tener un corazón quebrantado. Él experimentó en su cuerpo humano eh, muchas cosas, ¿cierto? Que nosotros vivimos también. Él sabía lo que era tener un corazón quebrantado. Él fue un ser humano perfecto, sin pecado, es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Mm, eh, Él sabía lo que era entonces sentir todo lo que usted y yo podemos sentir. Y él murió en ese cuerpo humano. ¿Mm? Pero Dios no murió y no ha muerto. Él puso fin a su relación con los pecados. ¿Mm? Cuando dice ahí la palabra del Señor, que él cesó eh, de pecado, está diciendo que él puso fin eh, a su relación con los pecados del hombre cuando murió en la cruz, porque él llevó el castigo de los pecados en su cuerpo. Ahí en Primera de Pedro 2:24 dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. El apóstol Pedro dijo en 3 ocasiones, allí en primer lugar en Primera de Pedro 2:24, en segundo lugar en Primera de Pedro 3:18 y en cuarto lugar en el capítulo que estamos viendo, capítulo 4, versículo 1. En esas 3 ocasiones, el apóstol Pedro dijo que fue en su carne y en su cuerpo que Cristo pagó el castigo por los pecados del hombre. Esto nos lleva a decir lo siguiente, que Él no murió en pecado, ni tampoco murió bajo el pecado, sino que Él murió al pecado. Él ocupó mi lugar, Él ocupó su lugar y Él pagó el castigo, el precio de nuestro pecado. De ahí en adelante, Él no regresaría a morir por el pecado. Él resucitó de los muertos, como sabemos. Cuando regresó de los muertos, lo hizo con un cuerpo glorificado. El Espíritu hizo que volviera a la vida. Ahí en Primera de Pedro 3:18, ahora Él se encuentra allí en el cielo, en un cuerpo que está completamente dedicado al servicio de Dios, porque Él es Dios y disfruta de un acceso completo y libre a Dios y a toda la creación. El Señor, ¿cierto? Eh, Allí en su trono, a la diestra del Padre, porque hay un Dios, asimismo un mediador, dice la palabra, ¿Mm? Jesucristo. Él es nuestro mediador. En el versículo 2 leemos de este capítulo, para que ya el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Y en cuanto a este tema, el apóstol Pablo expresó con energía en Romanos 8, los versículos 5 y 6, que dice, porque el que vive conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu,
de las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Cuán importante, ¿cierto? Declaraciones como estas, ¿cierto? Que están eh, en la palabra del Señor. Es la palabra, ¿cierto?, que nosotros tenemos, en la cual podemos ser, ¿cierto?, enseñados, podemos ser orientados. Y esto verdaderamente es lo que debe prevalecer en todo cristiano. Cuán importante es que tengamos claridad sobre, ¿no es cierto?, estas declaraciones que son tan fundamentales para la fe cristiana. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu es vida y paz. ¿Qué quiso decir cuando dijo que la mente puesta en la carne es muerte? Eso dice la palabra del Señor. ¿Qué quiso decir cuando dijo que la mente puesta en la carne es muerte? Si nuestra mente, si la mente del creyente, eh, ¿cierto?, está en la carne, entonces no hay testimonio verdaderamente de una conversión. Quiso decir que uno está muerto a cualquier comunión o compañerismo con Dios. Es decir, si yo, ¿cierto?, me identifico como cristiano, pero vivo para la carne, entonces eso quiere decir que en realidad no hay tal cambio, ¿cierto? Y que esa persona está muerto a cualquier comunión o compañerismo con Dios. La palabra del Señor nos declara desde el jardín del Edén, allí, ¿cierto? Esta enseñanza. El profeta Isaías también, ¿cierto? Allí en el capítulo 59 dice que vuestras iniquidades han hecho división, han hecho separación entre Dios y los hombres. Y en Juan, capítulo primera de Juan 1:6, el apóstol escribió: si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Nadie puede vivir en el pecado y a la vez tener comunión con o una relación de compañerismo con Dios. Eso es absolutamente cierto, eh, fuera de lugar, conforme a la doctrina. El pecado es hoy lo que mantiene alejadas a las personas de la palabra de Dios. La persona que vive en pecado no tiene, por supuesto, atracción ni interés por conocer de la palabra del Señor. Así es que este versículo nos recuerda que debemos asumir la actitud de vivir el resto de la vida terrenal no satisfaciendo a las pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es lo que es tras lo cual debemos ir. No damos por sentado que tendremos una vida apacible porque sufrimos y Dios usará ese sufrimiento para evitar que eh, caigamos en pecado o que, cierto, seamos atraídos por el pecado. Luego, avanzando en el texto 3, la palabra del Señor dice: porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Nos debe bastar que en el tiempo pasado hayamos hecho la voluntad de los gentiles.
cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, y en abominables idolatrías. ¿Qué es lo que está identificando eso? Toda esa terminología que expresa el apóstol Pedro ahí tiene que ver con la vida en la carne, con las atracciones de la carne. Y si el que se impone en el nuevo creyente, ¿cierto? Es este tipo de sentir, ¿cierto? Significa que nunca ha terminado esa persona de salir, ¿cierto? De la carne, es decir, el viejo hombre es el que está imperando allí. Y la palabra del Señor dice, si habéis, ¿cierto? Resucitado con Cristo, debéis buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eh, es decir, debe imperar lo que el apóstol Pablo le dijo también, ¿cierto?, a los Corintios en su segunda carta. Eh, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuán importante es, ¿cierto?, tener presente esto. Después de haber sido convertidos, seríamos muy insensatos si dependiéramos, eh, desperdiciamos nuestras vidas en las cosas que hacíamos antes. En realidad no podemos hacerlo, no debemos hacerlo, no debemos sentir hacerlo. El apóstol Pablo decía que las cosas que para él eran ganancia antes, ahora las tenía todas por pérdida, y eso es lo que tiene que pasar en el cristiano. Ahora estamos unidos a Cristo y no podemos dejarnos arrastrar por el pecado, el sistema de valores del mundo. En nuestra nueva vida tenemos que vivir para Dios. Esta es una gran verdad. La vida es breve, el tiempo se nos escapa fugazmente y tenemos que reconocer que tendremos que eh, presentarnos ante su tribunal eh, antes de no mucho tiempo. A veces miramos las cosas, ¿cierto? Como que falta mucho tiempo, pero nosotros no sabemos. El tiempo solamente, ¿cierto? El tiempo es de Dios y Él sabe, ¿cierto? Lo que tiene determinado. Pero allí en 2 Corintios 5:10 nos habla, ¿cierto?, de que un día tenemos que presentarnos delante de Él. ¿Mm? Y por eso es que debemos vivir preparados cada día y debemos vivir, ¿cierto?, conforme al Espíritu, porque eso es verdaderamente lo que llena al cristiano, lo que hace feliz al cristiano, ¿cierto?, lo que hace que podamos disfrutar de la comunión con Dios, ¿cierto?, de que nos vaya bien, siempre será si vivimos la vida espiritual, no mirando, ¿cierto?, hacia afuera. En este texto, Pedro señala los pecados concretos, cada uno por su nombre. En cierta ocasión se le preguntó a a un amigo de un famoso predicador el secreto del éxito de su ministerio. Y él respondió, él predicaba sobre el pecado y siempre fue específico al tratar ese tema. Ese ministro, su tema predilecto era el pecado, para predicarlo, para llamar a los perdidos. Y siempre, dice su amigo, fue muy específico, fue muy claro, fue muy directo para tratar ese tema. Él lo presentó de una manera muy clara. Pues bien, Pedro también lo presentó aquí de una manera muy clara en sus escritos, en la palabra de Dios, y quedó para nosotros. Y nosotros entonces debemos
preocuparnos de eh, tomar esa enseñanza. En lo cual dice, versículo 4, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución ultrajándoos. Siempre hay ante nosotros dos opciones, o agradar a Dios o complacer a los hombres. Si usted está complaciendo a los hombres, no complacerá a Dios. En Juan 15:18, el Señor dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si los que sustentan el sistema de valores de este mundo no le odian, no le miran con desprecio, eh, entonces hay algo que no está funcionando en nosotros como cristianos. Si seguimos sintiéndonos bien en medio del mundo y nadie nota que hay una diferencia en nosotros, nadie nos ha hecho nunca, ¿cierto?, un vacío, nadie nos ha dicho una indirecta. mm, Entonces algo está pasando, algo está pasando en mi vida. Y decimos esto basados en la experiencia de muchos que se han convertido a Cristo y después han comenzado a distanciarse de ciertas prácticas y actitudes que antes formaban parte de su vida normal. En esos casos, cuando un cristiano comienza a poner en práctica sus convicciones, no se convierte en una persona precisamente popular, sino más bien todo lo contrario. Entonces es consciente del rechazo, el alejamiento de ciertas amistades, el vacío de grupos a los cuales pertenecía y tiene que hacer frente al ridículo muchas veces que a lo cual le pueden someter. Bueno, esas son cosas que tal vez todos nosotros en mayor o menor grado alguna vez las hemos vivido. Eh, ya, cierto, no hay, nosotros no nos interesan ciertas cosas, ciertas actividades de las cuales, cierto, antes gustábamos y como dice Pablo, ya no son de nuestro interés, ya no son importantes. Y bueno, eso en la vida terrenal tiene un costo, pero ese costo nosotros lo tenemos que asumir y lo tenemos que asumir, ¿cierto? Con agrado, como para el Señor. Y ese costo a nosotros no nos debería hacer sentir mal, por el contrario, darle gracias al Señor y pedirle fuerza al Señor para asumirlo. Eh, Finalmente, respecto, ¿cierto?, de estos versículos, nosotros podemos decir que un par de ejemplos como aplicación. Eh, Usted sabe que había una familia que el Señor Jesucristo conoció mucho, integrada por tres hermanos, María, Marta, María y Lázaro. Y bueno, María, nos dice la palabra del Señor, que escogió la buena parte, la cual no le será quitada, dice Lucas 4:42. Bueno, eh, también la palabra del Señor nos dice eh, allí en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Y finalmente, Filipenses 3:7 y 8, Pablo dice, pero las cosas que para mí eran ganancias, he las reputado pérdidas por el amor de Cristo, y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Bueno, eso es, ¿cierto?, el costo de la nueva vida
pero una nueva vida sin igual que el Señor por gracia nos ha regalado. Número 2, buenos administradores de la gracia de Dios. Nos hablan estos versículos del 4 al 12. En este pasaje de la Biblia, teniendo presente la actitud insultante de los incrédulos, menciona en el texto 4, se debe a que la buena conducta de los creyentes es una acusación silenciosa del libertinaje de los incrédulos. Pero el consejo a los creyentes es que no tienen que inquietarse ante eso. No debemos, ¿cierto?, desanimarnos ante eso, ante esa relación desfavorable de quienes se sienten ofendidos por la buena conducta y aún aprovechan cualquier desliz de un cristiano, ya sea anterior o presente, para criticarles y aún calumniarles, puesto que, dice Primera de Pedro 4:5, los cuales, dice, darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. En algún momento esas personas darán cuenta de cierto su pasado, de su conducta. Es decir, ninguno de ellos podrá escapar de ser responsables ante el trono de Dios de las palabras y de las obras que haya cometido. En Mateo 12:36 dice la palabra: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eso, ¿cierto?, es una declaración muy importante del mismo Señor Jesucristo y que nos está, ¿cierto?, con ello animando al cristiano a asumir su nueva vida en Cristo, aun cuando eso traiga costos en asuntos de relaciones, de desprecios, de todo. No importa, nosotros estamos bien con el Señor. El divino juez, con el perfecto conocimiento que tiene de todo, allí en Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. En Dios no hay iniquidad. Él es justo y recto. Bueno, y Él es el Dios en el cual nosotros, ¿cierto?, hemos creído y hemos puesto nuestra vida y nuestra fe en Él y debemos, ¿cierto?, eh, seguirle de forma fiel y constante, perseverante. Versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. Primera de Pedro 4:6 es lo que dice ahí la palabra del Señor. Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. Este texto siempre ha tenido, ¿cierto?, ha habido algún tipo de dificultades para interpretarle. Pero si lo leemos con cierta pausa, podemos, ¿cierto?, formarnos una imagen más o menos clara en su interpretación. Hay varias opiniones al respecto, pero la que más adeptos tiene, según Matthew Henry, es la de R. Franco Rairi. Él sostiene que Pedro se refiere aquí a los cristianos muertos de muerte natural o violenta antes de la parousia,
es decir, antes de la segunda venida del Señor. Bueno, finalmente, lo que aquí, cierto, nosotros podemos entender eh, para la iglesia, hay un mandato, cierto, por ejemplo, de Pablo a Timoteo, allí en 2 Timoteo 4 y los versículos 1 al 5. Leo parte de ello. Dice: requiero yo pues delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. También en Mateo 24:14, que dice el Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Bueno, ¿qué es lo que está demandando el Señor a la iglesia? Y lo demanda, ¿cierto? Cada uno de nosotros somos, por gracia de Dios, somos la iglesia. Y, y la demanda es de que nosotros debemos predicar el Evangelio. Lo que el Señor espera es que toda persona, antes de partir de esta vida, alguna vez haya oído el mensaje del Señor. ¿Mm? Y eso es lo que, ¿no cierto?, está planteando aquí la palabra del Señor, de que nosotros debemos verdaderamente, mientras el Señor nos da vida y tenemos la oportunidad, la iglesia tiene que predicar el Evangelio, para que todas las personas, un día que tienen que comparecer, como todos tenemos que comparecer, entonces esas personas eh, sean responsables, es decir, ellos escucharon en vida, tuvieron oportunidad de escuchar en vida el mensaje del Evangelio, y puede ser que muchos, ¿cierto? Como lo sabemos, no prestan cuidado ni interés. Pero eso es cierto lo que nos está expresando ahí. Luego en el versículo 7, más el fin dice: de todas las cosas se acerca. Esto ha sido cierto desde el día que el Señor, cierto, Jesús regresó al cielo. El apóstol Pablo podía decir que la venida de Cristo era un evento inminente, como leemos en su carta a Tito, capítulo 2 y 2:13, cuando dice: esperando aquel día, eh, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Por su parte, el apóstol Pedro dijo: como ya hemos leído, el fin de todas las cosas se acerca. Él va a detener, va a paralizar a este mundo en unos días mientras juzga. Él quitará a los suyos de este mundo, es decir, nosotros conocemos bien, ¿cierto? Él viene en primer lugar por su iglesia, ¿cierto? Para llevarla consigo. Pero, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? Él juzgará. Y habrá muchas cosas que enderezar en la vida de los creyentes. Ellos tendrán y tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, por supuesto, como iglesia, no en una relación con nuestra salvación, porque por la gracia de Dios, usted y yo, ¿cierto? El Señor nos ha llamado y somos sus hijos y estamos a cuentas con Él. Eh, sino en cuanto a la recompensa que recibirán o no, ¿cierto? Por la vida que han o hemos vivido para Dios. Nosotros tenemos que presentarnos, ¿cierto?, ante el tribunal
que se le conoce, ¿cierto? Eh, como, eh, ay, se me escapó la palabra, eh, el juicio de las obras. Y, y nosotros tenemos que comparecer ahí. ¿M? Sabemos que es un juicio benigno, que no es un juicio de condenación, porque allí no llegará ninguna persona, ¿cierto?, inconverso. Allí solamente irá, ¿cierto?, los creyentes, el juicio de las obras de los creyentes. Pero allí, ¿cierto?, no es, ¿cierto?, para juzgar si la persona es salva o no es salva, porque allí no va a llegar ningún inconverso, como ya lo dije, pero cómo hemos vivido, ¿cierto?, en obediencia a Dios, cuál es el fruto de nuestra salvación. La palabra del Señor dice que allí, ¿cierto?, en 1 Corintios 3, que eh, eh, algunos, ¿cierto?, sus obras permanecerán al ser probadas, pero otros, dice, serán salvos así como por fuego. ¿Mm? Como por fuego. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de eso y en ese sentido tenemos que, ¿cierto?, hacer la voluntad del Señor y que nuestra vida, ¿cierto?, como hijos, como hijas del Señor, como iglesia, debe tener fruto. Habrá muchas cosas que, ¿cierto?, allí serán vistas. Ellos tendrán que presentarse, o nosotros todos tendremos que presentarnos ante Cristo, no en relación a la salvación, sino en cuanto a la recompensa que recibiremos o no por la vida que hemos vivido para Dios. Y esa es otra razón por la que deberíamos vivir para Dios, porque tendremos que comparecer ante su tribunal para ser evaluados. Y eso lo dice muy claramente allí en 1 Corintios 3, versículos 13 al 15. El cristiano tendrá que ser también inteligente en este mal sistema de valores de este mundo. El Señor dijo a sus discípulos, Mateo 10:16, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Usted debería tener hoy la sabiduría de una serpiente. Si no la tiene, otra serpiente podría venir y morderle. Y ahora destacamos la frase final del versículo que dice la palabra del Señor, velad en oración, ¿cierto? Así como debemos vivir cada día, ¿cierto? Preparados para, también nos llaman la palabra del Señor a velar en oración. En otras palabras, la oración debe contener la actitud de espera y anticipación, la expectativa de la venida de Cristo. Él nos llama a velar en oración. ¿Qué tan conscientes estamos de esta demanda divina? En el versículo 8, la palabra del Señor dice, y sobre todo tened vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. El apóstol estaba hablando sobre nuestras relaciones como creyentes en la actualidad. En Proverbios 10:12 nos dice la palabra, el odio despierta rencillas, mas la caridad cubrirá todas las faltas. El odio y el resentimiento en una comunidad cristiana provocan conflictos. Un grupo de personas estará en contra de otros o evitará el trato con aquellos. Y así entonces se generalizará una falta de compañerismo y una relación amistosa, ¿cierto? Que por supuesto es destructiva en una congregación o en una agrupación cristiana. En cambio, el amor cubrirá, dice la palabra del Señor, multitud de pecados, es decir, los evitará. Y la iglesia siempre tiene que velar por eso, para que, ¿cierto?, no se den ese tipo de roces.
Dice luego la palabra del Señor, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cuán importante, cierto, es esto en la vida de la iglesia. Cuán importante es que los cristianos seamos, cierto, tengamos esa educación espiritual, ¿m? De que sepamos ser, cierto, eh, nosotros ser afectuosos, ser cariñosos, eh, ser apacibles y también, ¿cierto?, saber brindar, ¿cierto?, la acogida, ser acogedores. ¿Cuán importante es eso? Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, nos dice el texto. En aquellos tiempos de persecución, de los cuales, ¿cierto?, eh, vivía el apóstol Pedro y a quienes escribía él, ¿cierto? Esa gente vivía esa experiencia, esos tiempos de persecución. La hospitalidad era muy apreciada entre los cristianos, muchos de los cuales tenían que trasladarse a vivir a otros lugares, muchas veces por la persecución, ¿cierto?, que había. El término hospitalidad podría traducirse también como ser amistoso con los extranjeros. En la actualidad, esta exhortación también es necesaria, teniendo en cuenta la situación de muchos siervos de Dios y de muchos creyentes en general. ¿Mm? Los tiempos son, ¿cierto?, cada vez más difíciles, las cosas, ¿cierto?, se van dando, ¿cierto?, lo que tenemos a nuestro alrededor. Por supuesto que no nos puede dar mucha seguridad o confianza, pero dentro de la palabra es, ¿cierto?, cómo es que nosotros hemos de vivir esta amistad, cómo es que nosotros hemos de vivir, ¿cierto?, esta relación de amor, de acogida. Eh, Cada vez que llega una persona nueva al templo, eh, cómo acogemos, cómo saludamos, cómo recibimos. Y, y todo eso tiene que ver con ser hospedador, ser hospitalario. Entonces eso es muy importante que la iglesia, las nuevas generaciones, ¿cierto? Aprendamos a ser buenos receptores, a amar, ¿cierto? Con un saludo afectuoso, eh, con una atención, con todo lo que sea posible. Entonces aquí, ¿cierto? Se nos habla de que esto debe ser practicado, dice, sin murmuraciones, dice así a la letra, es decir, eh, con la mejor disposición. Eh, y hay un texto muy importante ahí al respecto, allí en Hebreos 13:2, que dice que en aquellos días, dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Qué lindo eso. Bueno, eh, creo que, cierto, esto también es una enseñanza muy importante que el apóstol Pedro quiso considerar aquí, cierto, en este capítulo. Luego, versículo 10, según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. ¿Mm? El don que cada uno hemos recibido o los dones que hemos recibido. El apóstol Pablo escribiendo, ¿cierto? A los Corintios en el primera carta, capítulo 12, ¿cierto? Nos habla mucho, ¿cierto? De los dones. También en Romanos 12, también encontramos, ¿cierto? Mucha enseñanza al respecto. Entonces nos dice la palabra del Señor, eh, cada uno, según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Dice aquí, cada uno, según el don que ha recibido. Ese don significa un don espiritual, particular, y hay muchos dones. El apóstol Pablo ya dijo en 1 Corintios 12 que hay solo un cuerpo y muchos miembros,
y que la iglesia como un cuerpo, al tener muchos miembros, tiene, por supuesto, muchos dones. Si tiene muchos miembros, entonces eso hace que, ¿cierto?, en la iglesia haya muchos dones, si solamente pensamos en un don por persona. Tanto así para el pueblo cristiano, esta es una enseñanza, por supuesto, conocida. Solo debemos acatar el llamado del apóstol Pedro, para disponer, ¿cierto?, nuestros dones. Es triste cuando una persona, ¿cierto?, como cristiana, puede tener, ¿cierto?, algún don y que lo utilice eh, para el mundo y no para Dios. Y eso alguna vez lo hemos visto. Y eso, ¿cierto?, es lamentable, eso es penoso. Y la palabra del Señor nos llama, ¿cierto?, a que debemos administrarlo para los otros, es decir, para nuestros iguales. Eh, por supuesto que hay condiciones que son naturales, ¿m? Y que esas va a hacer que usted obre, ya sea dentro de la iglesia o afuera, se deje ver también. Pero los dones espirituales son para que, ¿cierto?, obren en bendición en la iglesia, para ponerlo al servicio del Señor, para ponerlo ¿cierto?, también para nuestras relaciones, para servir y para hacer una atención, un servicio, ¿cierto?, Eh, a los hermanos. Entonces, debemos ser espontáneos en eso. Eh, Todas estas cosas, ¿cierto? Nosotros debemos hacerlo, dice la palabra del Señor, en primer lugar para su gloria. Pues todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo a gloria de Dios, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, 31. También, por supuesto, debe ser, ¿cierto?, para la edificación de su obra. Siempre debemos estar atentos, ¿cierto?, a disponernos para todo lo que, ¿cierto?, sume para que la obra, ¿cierto?, tenga prosperidad. Entonces, para la gloria de Dios y para la edificación de su obra. Versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre a la virtud de Dios, eh, que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Siempre la palabra del Señor nos lleva, ¿cierto? El consejo de la palabra, el consejo apostólico nos lleva, ¿cierto?, a que seamos imitadores de Dios, imitadores de Cristo. El apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios 11, 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Efesios 5:1 nos llama también a ser imitadores de Dios. Bueno, eso es lo que, ¿cierto?, tiene que haber en la iglesia, es lo que tiene que haber en el cristiano. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud de Dios, que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Aquí Pedro dividió el servicio cristiano en dos categorías generales: el que habla y el que sirve. Estas dos funciones ministeriales con frecuencia se superponen, pero ambos funcionan a través de la dependencia de la provisión o fuerza. Es que él recibirá, ¿cierto?, el honor y la gloria. Eh, Todo, ¿cierto?, la fortaleza espiritual de Dios ha de movernos en esto, y la razón para depender de Él, para depender de Dios, eh, para recibir ese poder o fuerza, es que Él
¿cierto? El Señor Jesucristo es el que en todo lo que hagamos debe recibir, ¿cierto?, el honor y la gloria, por supuesto, ¿cierto?, para Él. Así es que el crédito y la alabanza en el ministerio cristiano siempre deberían ser dados a Cristo. Siempre nos debemos, ¿cierto?, a darle, a hacer todo para la honra y la gloria del Señor. Para ir llegando al fin, ¿cierto? Estamos llegando al eh, título 3, padeciendo como cristianos. Pablo, que es una autoridad para hablarnos del sufrimiento por la causa de Cristo, en su epístola a los Romanos, capítulo 8 y versículo 18, dice él, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. El Señor lo dijo eh, que el ministro de Pablo, el ministerio de Pablo, disculpe, sería con sufrimiento. Allí en Hechos 15, Hechos 9, 15 y 16 dice, y dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuanto le sea menester eh, que padezca por mi nombre. Así también para los creyentes a quienes alienta e instruye el apóstol Pedro, así también para nosotros en nuestros días. El versículo 12 nos dice, carísimos, no os maravilléis cuando sois administrados, examinados por fuego. No os maravilléis cuando sois examinados por fuego. Cuando vivimos, ¿cierto? Aquellas dificultades, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Cuando nos alcanza el sufrimiento, la mayoría de nosotros reacciona como si esto fuera algo extraño y solemos pensar que nadie ha sufrido nunca como nosotros hemos sufrido. Estimado hermano, no sabemos cuál sea su problema, pero cualquiera que este sea, podemos asegurarle que este sufrimiento no es algo extraño. Otros han pasado por la misma experiencia y usted nunca será el que sufrirá más que cualquier otra persona. A nosotros nos parece que nadie puede, ¿cierto? A nadie le ha tenido tantas dificultades como yo, puede pensar alguien. Pero eso nosotros no lo sabemos. Lo importante es que estemos preparados y fortalecidos en el Señor. La expresión, el fuego de la prueba, es literalmente fundidos en un horno. Cuando nos habla la palabra del Señor de que el fuego de prueba, es literalmente fundidos en el horno. El rey David habló del hecho de que Dios lo estaba probando como la plata se colocaba en el horno para ser purificada. Así sentía él que estaba siendo probado, al igual que la plata puesta en el horno para ser purificada. Y encontramos esta idea en toda la Biblia. Pedro ya había mencionado el fuego de la prueba en varias ocasiones, porque él había soportado personalmente el sufrimiento y aún le esperaba pasar por la muerte de un mártir. Todos sabemos, ¿cierto?, de qué manera terminó sus días el apóstol Pedro aquí en esta vida. Él había sufrido mucho, ¿cierto?, en vida, había vivido diferentes eh, eh, dificultades y luchas por la causa del Señor, pero le faltaba, ¿cierto?, lo que iba a ser el momento de su partida, la forma en que él, ¿cierto?, terminó sus días, crucificado,
se dice con la cabeza para abajo. Primera de Pedro 1:7. Versículo 13, antes bien, antes, cierto, de pensar que yo soy el que más he sufrido, dice la palabra del Señor, el texto siguiente, antes bien gozado en que soy participante de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Eso tenemos que, cierto, creemos que es más fortificante. ¿Por qué hemos de alegrarnos de las pruebas y sufrimientos? Porque el sufrimiento, estimados hermanos, nos prepara para la venida de Cristo. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos que asumir que no hay atajos para vivir la vida cristiana. No hay la forma de, como decimos nosotros, de sacarle el cuerpo, sacarle el quite. No hay atajos para vivir la vida cristiana. Eh, no hay una manera más fácil de vivirla. El sufrimiento es parte de la vida cristiana, pero todo para nuestro bien. Si morimos con Él, dice su palabra, también reinaremos con Él. Segunda Timoteo 2:11. Texto 14. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. El Señor. Juan 15:21 nos dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. El Señor Jesucristo, cierto, le está haciendo saber esto a los apóstoles. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y primera de Pedro 2:12 dice, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Eh, es muy importante, ¿cierto? Todo lo que nos va, de qué manera nos va planteando, ¿cierto? El apóstol, la forma como hemos de asumir la vida cristiana, cómo es que hemos de, ¿cierto? Frente a la adversidad, cómo es que hemos de fortalecernos frente, ¿cierto? Al servicio, cómo es que hemos de disponernos. Entonces, cuán, ¿cierto? Importante es todo, como ya lo hizo en Primera de Pedro 2:18 y 19, que dice, servid siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos, porque esto es agradable si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Ser sujetos, entonces, con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos, sino también a los rigurosos. Todos los que hemos servido en algún lugar, en alguna empresa, sabemos, ¿cierto?, las experiencias que podemos vivir. También en Primera de Pedro 3, los versículos 13 al 17 dice, ¿y quién es aquel que nos podrá dañar si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por hacer bien,
sois bienaventurados, por tanto no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados, siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean confundidos los que blasfemen vuestra buena conversación en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. También Primera de Pedro 4:15 al 16, Pedro vuelve a insistir en que ningún cristiano debe padecer como malhechor, sino por ser cristiano, en lo cual no debe resentirse ni avergonzarse. Más bien glorifique a Dios por llamarse cristiano. Los versículos 17 y 18, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no conocen al evangelio, el evangelio del Señor? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Cuando estamos llegando al final, el apóstol Pedro hace notar que si el juicio de Dios en su plan, representado por la drástica disciplina que impone a los suyos, a la familia de la fe, es tan severa, ¿cuál será el final de los que rehúsan aceptar el mensaje del Evangelio? Si tan severo es Dios con los suyos perseguidos, ¿qué será con los rebeldes perseguidores? Nótese que al hablar de lo que sufren los creyentes, Pedro menciona el juicio que ha comenzado, pero al hablar de los incrédulos, se refiere al final, a un final eterno. La diferencia es colosal y debe hacer meditar seriamente a todo inconverso. Los cristianos sufren ahora en la carne para aparecer espiritualmente vivos en el día de Jesucristo. En cambio, los incrédulos no sacan ningún provecho de lo que aquí pueden sufrir, sino que su juicio final desembocará en la muerte eterna. Respecto del versículo 18, Proverbios 11:31 dice: ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Lucas 23:31. Hay quienes entienden mal la primera parte de la cita, como si el texto dijera que es difícil que aún el justo se salve. Lo que dice es: si el justo con dificultad se salva, esto es, pasar dificultades en el proceso de la salvación, no en la obtención de la salvación. El énfasis está en los sacrificios y múltiples purificaciones que el genuino creyente ha de afrontar en la carrera de la santidad, es decir, la carrera que iniciamos cuando conocemos al Señor. Ahí, cierto, eh, vivimos dificultades. Finalmente, y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, dice el texto 19, encomiéndenle sus almas como a fiel criador haciendo bien. Es decir, eh, para vivir la vida cristiana, amados hermanos, debemos vivir aferrados verdaderamente al Señor
en todo momento, no solo cuando tenemos dificultades, sino que en todo momento tenemos que vivir asidos de su mano y aferrados a Él y dándole gracias y buscando también su protección. Sometámonos a su voluntad, confiando en que por medio de todo el ministerio del sufrimiento, Dios cuida de los suyos. Que el Señor sea bendiciéndonos mucho. El Señor sufrió, sabemos lo indecible, pero Él nos deja un ejemplo cuando dice antes de expirar, Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Siempre Él hizo la voluntad de su Padre y nunca se soltó de su Padre. Que el Señor nos bendiga mucho. Oremos, Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, eres con nosotros, porque tú nos das, Señor, nos has dejado tu palabra, porque tú nos abres, Señor, el sentido, Padre Santo, para que con tu ayuda podamos entender, Padre Celestial, también cuál es, Señor, el consejo que tú nos has dejado. Y te ruego, Padre amado, que al oírlo, lo podamos asimilar y que también, oh Señor, podamos tener Señor, nuestra mente y nuestra disposición siempre la mejor para, oh Señor, vivir buscándote a ti, siguiéndote a ti, Señor, y haciendo tu santa voluntad y que podamos ser exitosos, Señor, en la carrera que tú nos has puesto hasta el día que tú, oh Señor, tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo lo rogamos. Amén.